específicos para las personas mayores? Y la pregunta es, ¿sí o no? La respuesta es sí o no. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que no. Yo creo que más que para la edad, para si es que alguien tiene alguna patología, tal vez, porque quizá hay personas que son no personas mayores, por ejemplo 50 y tanto, y que pueden tener artrosis. Creo. Claro. O puedo estar mintiendo. ¿Y tú, Karen, qué opinas? Yo también creo lo mismo que la Bárbara, que no hay ejercicio específico. Quizás. No sé, como que igual entra la duda. Puede ser que sí o puede ser que no. La verdad es que depende de cómo nosotros lo queramos ver. En el fondo sí, hay que tener en cuenta muchos factores, como bien lo mencionan, que son las patologías crónicas que pueda tener la persona, la condición física, la condición morfológica que pueda tener esta persona. Pero en el fondo no hay que pensar que las personas mayores tengan que hacer algún tipo de ejercicios que sean diferentes a los de otras personas. O sea, muchas veces las personas, por ejemplo, tienen miedo a trabajar con cargas. Ya. Como que cuando empezamos a hacer los talleres en el gimnasio nuevo que tenemos muchos implementos. Entonces, para ellos y ellas fue nuevo trabajar con esas cosas, y de repente habían ejercicios que teníamos que hacer con pesas, no sé, de 8 kilos, 6 kilos, y algunas se sorprendían y no. ¿Cómo yo voy a levantar esto? Claro, no, o de cajón te dicen, no, profe, yo no voy a hacer eso. A pesar de que no tenga ninguna limitación, digamos, funcional. Entonces, no, y al tiro empiezan, es que yo tengo este problema, y es válido, sí. ¿Sabes qué? Yo creo que igual puede estar relacionado con los estereotipos de la vejez. Claro. Porque, por ejemplo, igual conozco a personas mayores que no tienen ninguna patología, pero no porque no se agache la abuelita. Exacto. Porque en el fondo, solo porque es mayor, que no se vaya a agachar, porque... Como que de a poco comienzan esas limitaciones que se van autoimponiendo, y también por comentarios de las personas, de sus propios padres muchas veces, o de sus familiares, que empiezan de a poco a ir limitando a la persona. Yo creo que da para un programa el tema de los estereotipos. Claro. Es parte de... Y esas limitaciones también se pueden extrapolar a diferentes cosas. Claro. No tanto a la parte física, pero sí, es muy cierto eso. Lo importante es que las personas, por eso es que cuando van a los talleres están con profesionales que saben sobre la materia, en el caso mío del ejercicio como kinesiólogo. Entonces ahí de a poco van descubriendo qué cosas pueden hacer y van perdiendo el miedo. Y se sorprenden, yo creo, igual, claro, con lo que llegan a... La percepción de riesgo que tienen frente a ese estímulo va cambiando, y de acuerdo a eso, como disminuye la amenaza, la persona va a tener su alarma, que la principal alarma que tiene el cuerpo es el dolor. Entonces esa alarma la van a desactivar, o por último van a bajar ese nivel de que están tan alertas frente a las cosas que uno les pide que hagan, porque hay personas que realmente es como que son demasiado temerosas a moverse. Sí. Pero se entiende. Lo importante es que hay formas de irlas trabajando, y participar de los talleres es una alternativa bien buena. Lo otro es que igual me imagino que se ven reflejados en sus compañeros, que chuta, él lo está haciendo, o sea, tal vez yo también puedo. Sí, o sea, y se ven cosas muy muy buenas, muy positivas. A la persona que le cuesta hacer ejercicio, por lo general otra persona que tiene más capacidades le ayuda. Súper. Y eso es un feedback súper importante. Sí. Ahí la retroalimentación que tienen ambos es buenísima. Y después con el tiempo se van dando cuenta que pueden hacer eso, y después lo llevan a la realidad. Claro. Porque la mayoría de los ejercicios que intento que hagan son todos funcionales, o sea, todo tiene un propósito. O sea, si vamos a trabajar que la persona vaya perdiendo el miedo a las posiciones bajas, es por algo. O sea, la persona no puede decir, yo no me puedo agachar o no me voy a bajar porque ya no estoy para esas cosas. O sea, solo por los años. Claro, no pueden decir eso. Ven, entonces, además de todas los efectos positivos que va a tener en nuestro cuerpo el ejercicio, también aporta la autoestima, ¿cierto? La autopercepción de que puedo hacer más cosas de las que pensé que podía. Claro.
Así que vamos sumando beneficios. Y nos vamos a ir. Se me ocurrió siempre, antes de los programas, tratamos de darles algunas preguntas a las personas a través de los grupos de WhatsApp. Estamos bien conectados con las personas, al igual que usted. En donde planteamos diferentes casos para hacer más entretenido el programa, más participativo, y me llamaron la atención bastantes respuestas que dieron, algunas muy técnicas, así que Es que ya de son años de más claro, entonces. o sea, de verdad que me sorprenden mucho. Y vamos a ir Súper. con el primer caso, el caso número 1, que es de Daniela y de Sofía. Vamos a leer el caso para que contextualizar a las personas que nos están escuchando y que no recibieron el Claro, mensaje El mío. mensaje, ya, perfecto. Daniela y Sofía son amigas de toda la vida. Ambas desde pequeñas jugaban fútbol. Daniela ahora es profesional en un equipo importante de Europa, mientras que Sofía es ingeniera comercial, aunque sigue jugando al fútbol en ocasiones, o sea, esporádicamente, su pichanguita, Claro. De fin de No a semana. nivel Claro. profesional. la pichanguita de fin de semana ahí, o 2 veces a la semana, pongamos. Pregunta número 1. ¿Quién estará más preparada para jugar al fútbol? ¿Daniela o Sofía? ¿Y por qué? La pregunta número 2 fue: ¿quién estará con mayor riesgo de lesionarse? ¿Daniela o Sofía? Y la pregunta número 3 es: ¿practican o practicaron algún deporte en algún momento de su vida? Si dejaron de practicarlo, ¿cuál fue la razón? Que esa, Qué interesante sí, la porque respuesta. de repente hay personas, no, yo dejé de jugar por este. Y A uno ver. dice, ¿Y interesante. qué fue lo que les contaron los chicos? Vamos a ver. Aquí la señora Olga de Chojuenco nos menciona que está más preparada para jugar fútbol Daniela. Ella está más preparada, dijo. Tiene mayor riesgo de lesionarse Sofía. Y respecto a la pregunta 3, que era: ¿practican o practicaron algún deporte en algún momento de su vida? Ella menciona que ella nunca practicó ningún deporte. Ya. La señora Marcela, que nos mandó el mensaje, El saludo. el saludo, ella menciona en la pregunta número 1, dice que está mejor preparada Daniela porque siguió practicando el deporte del fútbol y es profesional. En la pregunta número 2 dice que Sofía está más expuesta a lesiones porque ella a veces practica el fútbol. Y en la número 3 dice que ella desde niña practicaba al fútbol con sus hermanos y le encantaba escalar barrancos en el sur. Qué entretenido. A mí también me encanta escalar. Hasta que fui a trabajar a Santiago con mi hijo, igual jugaba fútbol hasta que empecé con mis achaques. Empezó con sus achaques. La señora Cristina del Valle de Chojuenco también dice que Daniela está preparada para jugar al fútbol porque ella aún juega fútbol. Y también Daniela tiene más riesgo de lesionarse, dice, porque el deporte que practica es de mucho esfuerzo físico. Ahí ella discrepa con sus compañeras. Ya. Daniela y Sofía practicaron fútbol, se separaron por seguir distintas profesiones. A ver si tenemos otra. Yo quiero compartir otro, si es posible, Dale. del grupo Kimei Kimei, la señora Luisa Matamar. Dice Don Carlos, respondiendo a sus preguntas: yo creo que Daniela es profesional de fútbol y por eso ella estaría más expuesta a lesionarse. Sofía es más tranquila y por su profesión, y si no juega no hay riesgo. Yo practicaba pesca deportiva, es lo Mira. único que lleva a mi cabeza, a no pensar en nada. Pero hace un año que no salgo ya que se vino a vivir a Panguipulli y por falta de compañía y la pandemia se ha quedado en casita sin poder salir. Mira, pesca deportiva. Sí, Súper. hay hartas ahí. La mayoría concuerda con que Daniela en el fondo es la persona que está con menos riesgo de lesiones Ya. y que es la que va a tener como un... Más preparada. Más preparada, va a hablar un mejor rendimiento. Recordemos que Daniela Es es la la futbolista futbolista Ella profesional. es la futbolista profesional. Entonces, ¿qué tenemos que hablar sobre esto? Las personas, en este caso, Daniela está mucho más preparada, obviamente, porque ella es una profesión y ella tiene que disponer tiempos en la semana para entrenamiento, en donde ahí va a trabajar todo lo que tiene relación con el fútbol, ¿cierto? Va a trabajar la fuerza, va a trabajar la coordinación, los movimientos, correr para allá y para acá, ¿cierto? Aceleraciones, va a trabajar el equilibrio. Por lo tanto, ella va a tener una mayor capacidad de movimiento frente a Sofía,
que Sofía es una ingeniera comercial, probablemente ella tenga quizás, si indagamos un poquito más, una actitud sedentaria por su trabajo, y ella va de repente a jugar a la pelota una vez o 2 veces a la semana. Entonces, ahí tenemos que extrapolar esto a la realidad de las personas y en realidad de cualquiera de nosotros. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo algún tipo de actividad, nosotros tenemos nuestras demandas en la vida, en nuestros quehaceres cotidianos, y tenemos nuestras capacidades. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. O sea, que nuestro cuerpo, ¿qué está capacitado para realizar? ¿Y qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Mi cuerpo está capacitado para hacer eso? En relación a movimientos de hombros, movimientos de las piernas, lo que sea que tenga que hacer en el día a día. ¿Estoy preparado o no estoy preparado? Y ahí es donde juega un rol fundamental el ejercicio. O sea, si yo quiero tener o quiero hacer otras cosas y deseo mantener esas cosas en el tiempo, me tengo que preparar para poder hacerlas. Exacto. O si quiero mantenerlas en el tiempo, cosas que son básicas, como por ejemplo, ¿qué ejemplo me podrían dar ustedes de una persona mayor? De algún quehacer cotidiano, por ejemplo, que hace siempre. Sí, puede ser cocinar, puede ser visitar a los amigos también, que implica de repente una caminata. Claro, caminar. Ir de compras. Claro, ir de compras, subir y bajar escaleras. Subir y ¿cierto? bajar escaleras, como las escaleras que sube la señora Silvia Zunino, que le mando muchos cariños. Exacto. Que yo llego arriba muerta y ella ni se arruga. Entonces, sí, por ejemplo. Entonces son esas cosas, el mismo tema de las caídas en las personas mayores, que son También. bastante comunes. Sí. Y claro, porque en el fondo la persona va perdiendo capacidad de movimiento, pero eso es porque no lo entrena. O sea, si una persona se mantiene activa en la vida, perfectamente podría reducir su riesgo de caída considerablemente. Claro. O sea, yo me caigo de repente, me tropiezo. Todos tenemos a veces una caída, impasse. algún descuido, Claro. porque nos desconcentramos. Claro. Pero las caídas en las personas mayores muchas veces se deben a que hay falta de algo, falta de equilibrio, que eso tiene mucha relación con la fuerza de la persona, el balance que tenga en la marcha, por ejemplo. Claro, yo me imagino que igual se puede relacionar con el efecto de esa caída, porque tal vez una persona que, como tú bien dices, no entrena, que no se ejercita regularmente, esa caída le va a afectar menos que una persona que no hace nada, posiblemente va a tener peores consecuencias. Obviamente, pensando en una caída leve, ¿no? Va a considerar esa caída como una amenaza. Claro. Y en el fondo, ¿qué es lo que va a hacer? Lo único que va a hacer esa persona es limitar su movimiento. Claro. Mejor no lo hago porque me puedo caer. Claro. Eso pasa muchas veces, tiene un nombre específico, creo, en estos momentos no lo recuerdo, pero cuando las personas se caen, tienen después temor a salir de sus casas, a realizar actividades, porque una caída tampoco puede ser grave o no, o sea, nos podemos golpear en la cabeza, podemos tener una fractura. Así es. Entonces, para evitar, mejor no me muevo. No, claro, mejor evitar, claro, tienes razón. Pero ahí es donde tenemos que empezar a educar a las personas, a que el problema no es difícil de resolver. O sea, aquí nosotros no vamos a exigir que la persona haga tanto ejercicio durante la semana, pero personalmente soy feliz con que las personas ya se estén moviendo un poquito, aunque sean 15 minutos todos los días en las casas. Ya eso para mí es válido, es importante. Claro. Igual conversamos en algún momento que por último 5 minutos, 2 minutos, como tú dices, es mucho, pero mucho, infinitamente mejor que nada. Claro. Entonces, por algo, cuando hablamos de la motivación, ¿te acuerdas? Que en el fondo, aunque sea poco, es destacable que lo que estén haciendo ejercicio. Claro, ahora en estos momentos estoy en la misma problemática en la que me encontraba hace un tiempo atrás en el programa, cuando tenía que hacer las clases presenciales, porque la variabilidad de la funcionalidad de las personas mayores que van a los talleres es muy diferente. Lo mismo le pasa a ustedes con el tema de las actividades cognitivas. O sea, uno no puede realizar
una actividad que sea grupal, que sea para 20, 25 personas. Eso es imposible. Sí. Imposible. Y lamentablemente, a veces no se pueden realizar cierto tipo de actividades que a personas les gusta, por ejemplo, realizar cuando hacíamos las clases de ejercicios chinos, cuando hacemos clases de baile entretenido. Pero me pasaba mucho que a veces estaba guiando la clase y viendo a las personas y veía que una persona a veces se cansaba más. Claro. Entonces tenía que estar ahí muy atento a ir bajando las revoluciones o para que la persona no se descompense, porque son muchas personas que tienen enfermedades crónicas, hipertensión, muchas cosas, diabetes, entonces... Y por otro lado, me imagino que también hay personas que tienen un rendimiento más alto y que igual exigen como más intensidad en los ejercicios. Exacto, entonces ahí hay que ir controlando también los niveles para que no haya niveles de frustración en la persona, que por otra parte no haya aburrimiento en otras personas, o sea, pero creo que la forma más como adecuada que encontré para trabajar con ellos y ellas y para poder ayudarles y entregarles al tiro una retroalimentación era los circuitos de ejercicios funcionales, porque ahí hacíamos los grupitos de a 2 personas en pareja, a la persona que le costara más, con una que tiene mayor capacidad, que si tú le explicas te va a entender bien al tiro la idea del ejercicio, entonces ahí es como que logro dividirme en cierta forma y también puedo ir ayudando a esta persona le cuesta, ya me voy a dedicar un poquito más de tiempo a esa persona. Entonces ahí como que ha dado buenos resultados, pero en el fondo tienen que entender que no es que a veces uno no quiera hacer alguna actividad, sino que uno tiene que darle el gusto a todos. Sí, chiquillos, los que nos están escuchando, y ese es un tema bastante cansador que demanda harto trabajo, igual para la parte cognitiva, que no siempre todas las personas saben leer, por ejemplo, que no todas las personas tienen el mismo nivel de escolaridad. Entonces, y lo mismo con el ejercicio que tú dices, de repente hay patologías que limitan un poco, entonces hay que tratar como de ser monedita de oro, ¿cierto? Siempre... y que dejar la mayoría al menos conforme y que les sirva también lo que uno está haciendo. Claro, ahí por lo menos se va a cumplir el tema de la dosificación personal del ejercicio, o sea, no todos van a hacer lo mismo, cada uno va a hacer lo que puede. Si se trabaja con peso, quizás una persona va a trabajar con 2 kilos, o quizás esa persona no va a trabar con peso. Va a hacer el ejercicio, y otra persona capaz sí va a estar trabajando con los 8 kilos, ¿me entiendes? Y después de a poco se van animando. Sí, eso es lo rico de esto, que van formando nuevas expectativas, nuevas experiencias, nuevas percepciones de qué es la amenaza y qué no. Así que yo creo que vamos a dejar hasta ahí. Para seguir continuando con el caso número 2. Y no sé si tienen algún desafío cognitivo hoy día. No. ¿No? ¿No andan con nada preparado? Ya. Nada Entonces preparado. Nos vamos a la pausa musical.
Estamos de vuelta entonces con la segunda pausa musical, chiquillas, y vamos a irnos al caso número 2, porque el tiempo apremia, ya son 20 para las 5, ya estamos en la cuenta regresiva. Vamos a tener que pedir 2 horas. Claro, sí. Que no hagan 2 horas de espacio, Exacto. ¿cierto? Como los talleres. Sí. Sí, estamos quedando demasiado cortos, porque me gustan las canciones aparte, así que... Y más Vamos canciones. con el segundo caso entonces. Segundo caso entonces. Bien, Rebeca tuvo una fractura en su muñeca debido a una caída que sufrió. Debieron operarla ya que la fractura fue compleja y quedó con fijadores externos cerca de 2 meses. Wow. La pregunta número 1. ¿Qué pasará con el brazo y el antebrazo de Rebeca mientras debe estar con la fijación externa? ¿Perderá algo? La pregunta número 2 decía, ¿debería Rebeca realizar ejercicios con la fijación? ¿O se podría dañar más su muñeca? La pregunta número 3 dice, cuando Rebeca inicie su rehabilitación, ¿debería presentar dolor al realizar ejercicios? Y ahí también incluyo, ¿o se estaría haciendo daño al hacer ejercicio? Pregunta número 4. ¿Has tenido alguna experiencia similar a la de Rebeca u otra fractura? ¿Y cómo fue tu recuperación? Afortunadamente, de las personas que respondieron, ninguna había tenido ninguna experiencia a la de Rebeca. Así que, qué bueno. Sí, y que siga así. Sí, yo tampoco personalmente. No sé si ustedes... Sí, yo sí, bueno. ¿Para qué voy a hablar de mi abuelita? No, pero se cayó, se fracturó la muñeca bailando. Por andar bailando, hace años, sí. Aquí la señora Gloria Enríquez nos participó con nosotros en la pregunta 1, donde preguntábamos qué pasaría con el brazo y el antebrazo de Rebeca. Y ella decía que perderá masa muscular. Lo correcto, señora Gloria. Pregunta número 2. ¿Debería Rebeca realizar ejercicios con la fijación externa o se podría dañar más su muñeca? ¿Qué respondió ella? Ella responde, deberá ejercitarse suavemente. La señora Eliana dijo que podría hacer ejercicios suaves. Muy bien, ¿sí? Pregunta número 3. Cuando Rebeca inicie su rehabilitación, ¿debería presentar dolor al realizar ejercicios? Aquí responde la señora Gloria, no debería, pero si presentara dolor, no debe ejercitarse. Tajantemente. Y la señora Eliana Bendaño, muy tajante también. Tercero, con dolor, no hacer ejercicios. Y la pregunta 4, cuando les consultaba si habían tenido una experiencia similar, ellas comentan que no. Así que qué bueno. Súper. Aquí hablamos sobre algo muy relevante que tiene que ver con el ejercicio dentro del contexto de la rehabilitación, porque el ejercicio es fundamental en esos aspectos, no solamente en el ámbito preventivo, claro, de mantener algo, o en el contexto deportivo, para tener un mayor rendimiento, sino que para volver a recuperar la función normal y la calidad de vida normal de esa persona, sus actividades, etc. Entonces aquí nosotros vamos por un camino, que ese camino muchas personas creen que es como lineal, como que es la subida perfecta, lisita hacia arriba, pero desafortunadamente no es así. En cuanto a la rehabilitación. En cuanto a la rehabilitación, en el contexto de Rebeca, claramente no es así. Pero si lo llevamos a cualquier otro contexto, ya sea en el ámbito deportivo o que nosotros queramos comenzar a hacer ejercicio, tiene muchas cosas buenas, pero también en el proceso van ocurriendo, van experimentando las personas sensaciones que a veces van cambiando la percepción de si esto es bueno o si es malo, si me está generando un daño o un beneficio. Entonces ahí después vienen los comentarios quizás de una persona o de otra, que va generando en el fondo la percepción, la experiencia dolorosa, y en el fondo si lo considero como una amenaza, no lo hago. En el caso de Rebeca, como estamos hablando de un contexto de rehabilitación, ¿por qué quise poner ese ejemplo? Porque la persona, sea como sea, tiene que volver a su vida función normal, o lo más normal que pueda. En el proceso, la persona sí o sí tiene que hacer ejercicio lo más temprano posible. Si ahí le achuntaron muy bien con la fijación externa. Las fijaciones externas son estos típicos fierros, hablando para coloquialmente, que se les colocan encima y que son visibles, o sea, son fierros que, no sé si vieron la imagen que les mostré. Vamos
vamos a mostrar acá en la... No sé si se alcanza a ver bien. Ahí están las... ¿Se ve? Esas Los son tutores. las fijaciones o Sí. tutores externos que se les llama. Y sí, puede perfectamente la persona hacer el movimiento. Obviamente va a estar con el profesional ahí que le va a estar diciendo cómo Siempre debe supervisado hacerlo, en el supervisado, guiando. Bien. En relación a la pregunta número 3, cuando comentábamos sobre si la persona hace algún ejercicio y presenta dolor, está bien o mal, las dos respondieron que en el fondo está mal. Pero hay algo que me interesa que les quede muy claro a las personas que nos están escuchando ahora, que no tienen que asociar el dolor a daño. Muchas veces la persona piensa que si algo le está generando dolor, se está dañando el tejido. Pero No siempre es así. no siempre es así. O sea, pueden haber algunos casos donde sí, obviamente puede generar un daño, pero en la realidad no es así. O sea, no, muy por el contrario, el beneficio se va a obtener. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que nos quedamos con la percepción inicial. O sea, no nos quedamos, ya me generó dolor esto. Ni siquiera pienso si lo puede haber hecho bien o no, sino que me quedo solamente con la percepción y no, esto no lo voy a hacer, esto no es para mí. Mi hijo o mi hija me dijeron que esto no era indicado para mí. Entonces nos vamos poniendo barreras y barreras para poder hacer una actividad que quizá es el cuerpo que se está adaptando. O sea, como lo mencionábamos antes, ¿cuáles son mis capacidades y cuáles son las demandas que yo le voy generando al cuerpo? Y muchas veces la gente se olvida de esas cosas y se pone a hacer muchas cosas, a utilizar su cuerpo en exceso, y ahí viene el dolor. Pero ahí igual después siguen. O sea, claro. O sea, ¿no? Y dicen, es que tengo que hacerlo. Pero y uno les dice, ya, está bien, hágalo, pero prepare su cuerpo para hacer eso. Si esas exigencias van a ser, usted no puede, son inamovibles, siempre las va a tener que hacer. Prepare su cuerpo para poder hacerlo. Exacto. Y no es que uno le esté limitando la actividad, sino que muy por el contrario, que mantenga haciendo esa actividad, pero con una capacidad diferente. Claro. Mejorando Por ejemplo, fuerza, etc. Yo, como para poner un ejemplo, esta semana llamé a una usuaria de Huerquehue que me decía que le ha tocado harta pega, ya vive en el sector rural, porque su esposo tiene una pierna amputada. Entonces ella toda la pega fuerte, andar forrajeando, etcétera, lo tiene que hacer ella. Entonces andaba, claro, con un dolor en el hombro, probablemente por alguna acción repetida y probablemente porque no hizo ningún ejercicio previo, que en el fondo al estar haciendo fuerza necesita, como tú bien dices, prepararse para no sentir dolor o para evitar alguna lesión, me imagino. Claro, muchas veces dicen eso, no, sabe que hice un esfuerzo excesivo, o sea, levanté este peso. Claro, seguramente en esos casos sí es la razón por la cual esa persona se lesionó, porque no estaba adaptado para esas exigencias. Pero esas cosas se pueden trabajar perfectamente, se pueden prevenir. En relación a igual me han llegado algunos comentarios sobre algunos videos de ejercicio que he estado subiendo al programa, y tiene relación con lo que les mencioné antes de que la variabilidad de las personas, la funcionalidad es totalmente diferente. Y tengo que dar en el gusto a todas las personas, y con los videos lo puedo hacer. Con los videos yo puedo decir este ejercicio, en el título poner, este ejercicio son de dificultad media. O sea, la persona además que siempre en las clases estoy dando esa retroalimentación constante de cómo debe hacer el ejercicio, para qué sirve este ejercicio, qué adaptación le puedo hacer al ejercicio para realizarlo y no tener el miedo a hacerlo. Por ejemplo, empezar a trabajar en posiciones bajas. O sea, las personas sí o sí en algún momento de la vida se van a caer y tienen que saber cómo levantarse. O sea, tienen que tener una buena fuerza de los brazos para poder levantarse, de las piernas para poder levantarse, porque quizás en algún momento no van a tener dónde agarrarse. Claro. Y el equilibrio, me imagino, claro, que igual se puede trabajar todas con esas el cosas. ejercicio. Entonces,
tienen que ir perdiéndole el miedo y no quedarse con esa percepción, sino más bien, el profe me dijo que había esta alternativa de hacerlo, voy a probar de esta forma. Claro. O en vez de hacerlas 10 veces, lo voy a hacer 2 veces solamente, porque con 2 veces no me duele. Bien, ¿puede doler un poquitito? Sí, es normal. Pero no quiere decir que al tiro vamos a lapidar ese ejercicio y no lo vamos a hacer más. Súper. Nos está entrando una llamada. Vamos a ver si es que es de... como saludo. Por si acaso. Vamos a ver. Karen, no. Está llamando a la radio. Habla con Bárbara. Bárbara, es que... pero igual está Karen escuchándola. Y Carlos, ¿cómo está? Bien, yo la verdad que tengo una experiencia, pero yo siempre le digo a mis amigas, a mi mamá, a todo el mundo, que cuando a uno le pasa algo no dejar nunca pasar un dolor, porque a mí me dio tendinosis en un hombro, en un brazo, y yo seguí trabajando, nunca le hice caso y después ni siquiera podía mover el brazo. Y lo mismo con los golpes, cuando uno se cae, uno ya pasando una edad tiene que ir al médico mejor. Y se me quitó el dolor después de 3 meses que me lo aguanté solamente con kinesiólogo. Claro. No hubo otra forma, nada me hizo caso, ni las cremitas, ni los amigos de los remedios de los amigos, nada. Solo el kinesiólogo. Con el ejercicio. ¿Con quién estamos hablando? ¿Cuál es su nombre? Luisa Matamala, la pescadora. La señora Luisa. La señora Luisa. La pescadora. Claro, efectivamente, como dice señora Luisa, lo que nosotros hacemos en el fondo es educar a la persona a moverse, ir ayudándola en el proceso de cómo es la forma correcta de moverse, conocer a la persona, cuáles son sus demandas, cuáles son sus exigencias, y de acuerdo a eso ir trabajando las capacidades. Sí, es muy importante. Bueno, uno que ha trabajado toda la vida no ha tenido tiempo de hacerse cariñito uno, hacer ejercicio. Hay que hacerlo con alguien que sepa y le diga cómo moverse y no tener miedo. Exacto, y aprender a sentir el cuerpo. Exactamente. Sí. Muy buen aporte, señora Luisa. Yo con los ejercicios de usted, feliz. Qué bueno, me alegro mucho. Eso es lo que me ha entretenido bastante por no poder ir a pescar. Después, cuando yo voy a pescar, cuando ya mucho tiempo que no he salido, como tengo que lanzar con una mano, después me duele. ¿Ve? Ahí tenemos harto trabajo que hacer después cuando... que preparar su cuerpo, claro, yo creo. Para la vuelta en los talleres. Sí. Ya, señorita Karen, don Carlos, muchas gracias. Cuídese, que esté bien, señora Luisa. Muchas gracias por llamarnos. Ya, gracias, chao. Ahí está, ven, la experiencia de una usuaria. Súper. Muy, muy importante lo que ella menciona. En el fondo, la mayoría de las personas le perdemos el respeto a nuestro cuerpo. Le damos, no lo sentimos, no lo escuchamos, porque el cuerpo nos da las alarmas, claro. Nos da las señales, o sea, nos dice, oye, y obviamente te va a dar una señal despacito primero, pero uno si no le toma, no lo toma en cuenta, lo deja pasar, ya después van a llegar las consecuencias. Y lamentablemente esas consecuencias muchas veces son la pérdida de la funcionalidad de la persona. Y ahí es cuando, claro, acude al especialista, después la mandan al kinesiólogo, y ahí uno tiene que volver a educar el movimiento de esa persona. Volver a enseñarle a moverse, a que tenga miedo de moverse, y a ir viendo la persona cuáles son sus demandas y qué es lo que está dispuesto a hacer también. También, así es. La señora Marcela Barria volvió a comentar y dice que le encantaba escalar barrancos, que todavía lo hace. Ya dice que todavía lo practica, pero con más cuidado. Y usted sabe, profesor, todo lo que camino, dice. Sí, camina, después, pero muchísimo. Gracias por su preocupación hacia los adultos mayores y a la señorita Karen con sus tareas que me encantan. Gracias, dice. Y la señora Marcela, como camina harto,
ella igual tiene que hacer harto ejercicio. Claro. Y ella, yo sé que lo hace. Sé que hace ejercicio porque tiene que tener una buena fuerza en sus piernas para poder soportar tantas caminatas. Claro, y también para... el tema de los bailongos que se pega para a tener, ver si nos dice algo. capacidad aeróbica. O sea, eso quiere decir que nos cansamos menos frente a ciertos esfuerzos. Claro, ella tiene que caminar bastante y ver el lago en el Tume. Claro, ¿no? Ella tiene que tener una capacidad aeróbica bastante envidiable. Bastante buena. Súper. Bien, entonces, para cerrar esa partecita, ya lamentablemente se nos van a quedar algunas cosas en el tintero, pero las podemos conversar en otro programa y abordar estos casos, ¿ya? Lo importante es que tengan claro conocer las demandas y cuáles son mis capacidades. Eso les tiene que quedar muy clarito. Sí. Recomendaciones. No se olviden y pongan mucha atención a escuchar las clases cuando las realicen, las clases de ejercicio. Si es necesario, miren la clase primero y después la realizan. Miren cómo se hace el ejercicio, escuchen para qué sirve el ejercicio y vayan siguiendo todos esos detalles que uno va diciendo, las adaptaciones para poder realizarlo, ¿ya? Entonces, en base a eso, van a ir teniendo una percepción diferente del riesgo, ¿ya? En relación a eso, no piensen que porque les duele se están generando un daño, ¿ya? Dejen que el cuerpo, sientan su cuerpo, dejen que se vaya adaptando ese cuerpo, esa rodilla a esa nueva exigencia que se le está imponiendo, porque el cuerpo, el músculo tiene que adaptarse, las articulaciones tienen que adaptarse a ese nuevo movimiento y van a ver que con el tiempo, denle la oportunidad y vayan realizándolo. Si no pueden hacerlo 10 veces, háganlo 5 veces. Claro. Si les empieza a molestar a las 5 repeticiones, partan, quédense con las 5 y no sigan hasta la 10, donde ya ahí probablemente sí les va a doler, claro. Y ahí sí nos vamos a estar generando un daño. Entonces, por eso es muy importante sentir el cuerpo. Si eran 10 repeticiones y a la quinta empecé a sentir una molestia, ahí paramos. Puede molestar un poquitito, sí. Eso sí va a ocurrir, pero ya que nos duela, eso ojalá que no. Hay que saber distinguir ahí entre una molestia, que puede ser un dolorcito chiquitito tolerable, a ya un dolor que sea algo insoportable, porque eso yo tampoco lo haría. Claro. De todas maneras, yo me imagino que igual es bueno asesorarse, de repente preguntar, tal vez hay algún movimiento que, como tú bien decías, no se está realizando bien. Claro. Entonces, por lo menos a todas las personas que están en el programa, yo sé que todos tienen tu número de teléfono, claro. Y el de Karen, entonces y me llaman, bueno, tienen la confianza. Consultar. De repente por videollamada, yo te he visto hablar por videollamada. Ah, sí, pues sí. Entonces, quizá para ejemplificar algún ejercicio. Claro. Justo para que esté presente eso. Cuando vamos a hacer las visitas a las personas, de hecho nosotros las visitas que estamos realizando a las personas mayores del programa, ahora van a ser a personas que tienen un poquito de riesgo en el tema de dificultades físicas, en el contexto de la parte física. Uh-huh. Entonces ahí es donde hay más temores a veces para moverse y donde se va a trabajar más. Pero así como tú dices, igual estoy abierto a que me llamen por teléfono. Okay. Yo no tengo problema de que lo hagan. Entiendo por todo esto que estamos pasando, entonces para mí no es problema, así que sí. Siéntanse con la libertad de hacerlo. Entonces, sí, es importante asesorarse con un profesional, claro, que es experto en el ejercicio en el fondo. Entonces, para que nos quede clarito, a mayor capacidad de movimiento, menor riesgo de lesión. A menor capacidad de movimiento, mayor riesgo de lesión, mayor percepción de riesgo, y eso quiere decir que va a haber mayor dolor en la persona. O sea, la persona que esté con una percepción más modificada de cualquier cosa que se le imponga a un ejercicio, esa persona al experimentar alguna sensación en su cuerpo, esa sensación va a estar amplificadísima. O sea, ni siquiera la persona, es increíble, se han hecho muchos estudios en relación a eso, que hay cosas que no nos generan ningún daño estructural, pero la persona, por el temor, simplemente por eso, experimenta un dolor fuertísimo. Hay personas que tienen a veces hecho pebre en la espalda o hecho pebre en las rodillas y que están participando en los talleres, artrosis grado 3,
la espalda con mucho desgaste, hombros con mucho desgaste y uno los ve haciendo los ejercicios sin ningún problema, o sea, No hay impedimento. claro, no es problema. Muchas veces las personas que tienen artrosis, cuando se le diagnostica la artrosis, cuando le muestran esa radiografía, ahí ya recién empiezan a experimentar dolor. Sí. Entonces, esas cosas las vamos a conversar en otros talleres, en otros programas, el tema específicamente del dolor. Sí. Pero era innegable hablar del dolor en relación al ejercicio, porque en el fondo es como una de las principales barreras que hacen que nosotros no nos movamos, y tenemos que empezar a ir a perder ese miedo y, como les mencioné, a saber dosificar. O sea, si estoy haciendo algo, el mismo ejemplo de las 10 repeticiones, si voy en la quinta y ya me está molestando, ahí paro. O si no, pare en la cuarta, si es que no quiere que le moleste tampoco. Pero ahí después va a decir, hoy día puedo hacer 6 y no 4. Y vamos a ir mejorando y mejorando cada vez más. Y son las 5. Ay. Pero va a quedar el caso 3 pendiente. El caso 3 está muy entretenido Bueno, con mayor razón entonces si le dedicamos un poquito más de tiempo del próximo programa. Sí, y la respuesta mucho mejor aún. También, de hecho, la respuesta del caso comentada. 3 fueron las más comentadas, pero van a quedar pendientes, van a quedar guardaditas. Súper. Así que eso, pues, chicas. Bien, súper, qué bueno, interesante el tema. Entonces, hacer el llamado a las personas que nos sigan escuchando y que aprovechen de llamarnos también, por cierto, mientras estamos acá, aproveche que estamos en vivo para enviar saludos, para hacer las consultas igual. Y que, bueno, que la edad no es una limitación, ¿cierto? Para el ejercicio, y que hay que prepararlo entonces, para evitar las lesiones. Así que a poner mucha atención a las clases, a lo que vamos mencionando. Sientan su cuerpo y vamos a cambiar esa mentalidad y disminuyamos la percepción de riesgo, ¿ya? Eso, que estén muy bien. Nos vemos el próximo jueves en la radio Omega 96.3. Cuídense mucho. Nos vemos. Que tengan una buena tarde. Cuando llegas llenas todo de amor. Déjame adorarte. Déjame hoy postrarme. Déjame adorarte. Déjame alabarte hoy. Déjame adorarte. Déjame hoy postrarme. Déjame hoy amarte. Déjame alabarte hoy. Cómo no quererte, quiero verte cada día más. Ay, cómo no buscarte día y noche en la intimidad. Oh, tengo mis razones y no quiero olvidarme de tus grandes beneficios que no puedo pagar. Con tu amor se acaban todas mis penas. Con tu amor me llenas y me das fuerzas. Con tu amor no hay lugar para la duda. Ey, cuando llegas llenas todo de amor. Llenas todo de amor. Llenas todo de amor. Cuando llegas te llevas el dolor. Me llenas de color. Me llenas de amor. Cuando llegas llenas todo de amor. En Omega Radio hemos presentado Los años no vienen solos, del equipo Más Adultos Mayores Autovalentes del CESFAM Panguipulli. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves de 16 a 17 horas por este mismo punto del día, 96.3 FM. Somos Radio Omega. Omega Radio Worship. Señor, deseamos que tu espíritu descienda.